Bienvenidos a esta cuarta edición de Perspectivas Económicas para este año 2017. Volvemos a impulsar esta iniciativa con el objetivo de acercaros las opiniones de los expertos que nos acompañan hoy. Si hacemos un poco de vista de pájaro a los mercados, podemos intuir que esta sesión va a ser una sesión con alto contenido macroeconómico. Por esa razón, me gustaría poner un poco en situación lo sucedido en los últimos años y en especial en este 2016, para así ponernos un poco en la actualidad. Si algo estamos viendo en los mercados financieros es que posiblemente estemos ante uno de los escenarios más cambiantes e impredecibles de estos últimos años. Para ello contamos hoy con, representando a Nordea, con Carlo Fasinotti, responsable de Ventas España, y si nos importa os daré 4 datos de cada gestora para que podamos situar un poco la trayectoria de cada una. Nordea, en este caso, es la entidad financiera más grande de la región nórdica, con 600 oficinas y 10 millones de clientes. Tiene básicamente 3 líneas de negocio principales, en este caso son la banca minorista, la banca mayorista y la gestión de patrimonios. Standard & Poor's ha otorgado a Nordea la calificación de AA negativo con perspectiva estable. Para los que no sepáis, AA es, digamos que es el top de calificación, un par de escalones por debajo, pero está en la franja alta. Y está en constante crecimiento del resultado operativo de los últimos 5 años. Por otro lado, tenemos representando a Capital Group, a Mario González, director de desarrollo de negocio. Capital Group, en este caso, es una de las gestoras más grandes de la industria, está en el top 10 mundial, con 1,5 trillones, con T, de activos bajo gestión y más de 20 millones de clientes en todo el mundo. Es una gestora independiente, no pertenece a ningún banco, no cotiza en bolsa. Sus propietarios son 450 socios aproximadamente y todos son además socios de la compañía y empleados de la compañía. Es una gestora americana, abrió sus puertas en 1931 en Estados Unidos y el enfoque que aplica a sus fondos y a su gestión es conservador y patrimonialista. Capital Group, hay que decir que es uno de los máximos accionistas de muchas empresas en todo el mundo y aquí en España, en nuestro IBEX, tiene grandes posiciones en Grifols, en Abertis, en Acciona, en Iberdrola, entre muchas otras. Y por último, contamos con, y no menos importante, contamos con Robert Casajuana, socio y director de Relaciones Institucionales de SLM, economista, profesor y colaborador habitual en medios especializados. Modera Manuel Manchón, director de Economía Digital, al que agradezco su asistencia y aprovecho para dar la palabra. Manuel, cuando quieras, empezamos. Gracias. Gracias por la asistencia y por la oportunidad de moderar esta presentación de perspectivas financieras a lo largo de 2017, que va a ser un año, yo creo que realmente complicado. Ya veremos los próximos, pero quería introducir la presentación con algunas ideas acerca de 2017 y de algunas personas que han vaticinado sobre ello. Bueno, Economía Digital, como sabéis, es un diario especializado en empresa, también en política, en todo lo que es el IBEX, y analizamos periódicamente lo que son las perspectivas macroeconómicas también del conjunto de España y a veces, cuando podemos, también de Europa, ¿no? Hemos recogido también de forma abundante todo lo que ha sucedido con el Brexit y después del referéndum en el Reino Unido. Mario. Muchas gracias y muchas gracias a nuestros compañeros de SEFI y SLM por la invitación y a todos ustedes por la asistencia. Yo también tengo un poco de catarro mal curado y creo que Carlos lo mismo, o sea que vamos a estar los dos un poco aquí con los caramelos. Nos has dejado un poco de bajón, Manuel. La verdad es que es una visión un poco negativa, tanto la tuya como la de este hombre, el señor Crespo. Diferimos bastante de la visión de vuestra visión, lo cual va a hacer el debate bastante más... No es mi visión, ¿eh? Perdón, la visión del señor Crespo, que ha escrito un libro, un matemático. Para contrastar cómo en muy poco tiempo
Perfecto. las cosas cambian, ¿no? Darnos la idea de las variaciones que puede suceder en los mercados en muy pocos meses. En eso estamos de acuerdo también con la introducción de Toño de que siempre hay riesgos. Nuestra visión del mundo un poco, siendo breves, nos pedís brevedad, un poco el titular es que estamos en un mundo en crecimiento, no os olvidemos, el mundo crece al 3,5-4%, el mundo es más que Estados Unidos, el mundo es más que Europa, el 40% de la economía mundial viene de países emergentes y más. En general estamos en un mundo en crecimiento, algo que hace 4 o 5 años no podíamos decir. Estamos en un mundo donde una palabra que se nos ha olvidado bastante, que se llama inflación, pues poco a poco la vamos a empezar a recordar, no en niveles preocupantes, pero sí que va a haber algo de inflación. Estamos en un mundo con volatilidad, estamos en un mundo con riesgos, como siempre, o sea, en el mundo siempre pasan cosas. Sí que es cierto que son riesgos bastante nuevos, ¿no? Hace cuánto que no pensábamos cuál iba a ser la política comercial de Estados Unidos, ¿no? Hace como 30 años pues sabemos que Estados Unidos, el Reino Unido, las economías más anglosajonas son economías de mercado, y sí que es cierto pues que ahora hay interrogantes por el tema Trump. Y creemos en un mundo donde las rentabilidades van a ser rentabilidades moderadas, o sea, básicamente crecimiento, un poquito de inflación, riesgos sí, pero también oportunidades y rentabilidades. Venimos del año pasado, un año muy volátil, donde al final pues, los mercados desarrollados y tanto los mercados emergentes dieron rentabilidades positivas. No pensamos que el mundo va a estar, que está en recesión, no pensamos que Estados Unidos está en recesión. Bueno, buenas noches a todos y bueno, gracias a SLM CEFI para invitarme. Bueno, yo tengo la suerte de ser italiano-americano, así que quizás puedo dar también una visión sobre Berlusconi para ver cómo estará Trump de cara a futuro. Pero bueno, antes de dar la visión de Nordea, quiero solo destacar una cosa que, bueno, vosotros probablemente conocéis nuestro fondo estrella en España, que es el Stable Return, que es un fondo que llamamos el todoterreno, no para entrar en el fondo, pero solo para destacar que cuando yo doy la visión macroeconómica no es de este fondo. El fondo es un todoterreno, no tiene una visión macroeconómica, así que cuando doy la visión macroeconómica es al nivel del grupo Nordea y no de este equipo. De todas formas, bueno, Nordea tiene la visión de 3 escenarios distintos basados sobre Trumponomics, ¿no? El variable que se encuentra en todas las fórmulas es Trumpestan, es decir, que Trump es capaz de alargar el ciclo económico con estímulos de infraestructura, bajar los impuestos para las empresas y además por el ciudadano americano, o a corto plazo capaz y luego vamos hacia mercado asista hacia recesión, o vamos a ver un movimiento no tan claro por eventos afuera de Estados Unidos, hablando particularmente este año que no hemos todavía comentado las elecciones en Europa, el primero en Holanda, luego Francia, Alemania, Italia. Yo creo que da un poco igual porque nosotros ahí estamos acostumbrados de cambiar gobierno cada 12, 13 meses. Así que por estos eventos sí que podrían impactar bastante. Nosotros no vemos a corto plazo riesgo de una recesión tampoco en Estados Unidos, pero sí que es cierto que pensamos que el mercado por lo menos está descontado toda la parte alcista de Trump, es decir, que el margen de error que tiene Trump de cara a futuro va a ser menos. Entonces, claro, eso aumenta el riesgo de cualquier inversor. Buenas noches a todos y gracias por vuestra asistencia. A ver, cada año por estas épocas hacemos esta conferencia de perspectivas económicas para el año, y el año pasado fue particularmente difícil porque estábamos aquí, los mercados, si os acordáis, en enero, febrero estaban bajando a peso, estaban bajando con una intensidad muy importante. Y sí que habían, porque en nuestro sector pues hay muchísimas opiniones y muchísimas previsiones. Pues por ejemplo recuerdo que además lo comentamos aquí, que George Soros decía que Estados Unidos iba a entrar en recesión. Nosotros pensábamos que no, y realmente como decía Mario, al final lo que es el PIB mundial estamos creciendo por encima del 3 y acelerando de cara a 2018 sobre el 3,6. Por lo cual, la visión de cara al año y con todos los matices y todos los obstáculos y problemas que podamos encontrar en el camino, desde SLM vemos un año moderadamente positivo, como el año pasado, moderadamente positivo. Como decía Carlo, ciertamente en 2015, 2014, 2016, estos últimos años, todos han empezado en años que decíamos va a ser un año con problemas. Este también, seguramente habrá algunos problemas, pero para mí hay algunos datos interesantes, como por ejemplo el tema de la inflación, en Europa sobre todo.
Teníamos el año pasado, el anterior, un problema muy importante que podíamos entrar en deflación, como sucedió en Japón, y gracias, y esto lo digo de manera fuerte, gracias a la QE de Mario Draghi, con todas las críticas que ha tenido y que las conozco, ha conseguido generar algo más de actividad, no para tirar cohetes, pero ha generado más actividad en la zona euro, en Europa, y eso nos ha permitido que en Europa empecemos a ver, al menos a poder decir que el riesgo de deflación ya no lo tenemos. No tenemos una inflación como en Estados Unidos, que sí que están pues alrededor del 2%. Y consecuencia del tema de la inflación, yo creo que otro punto importante para este año será el tema de la divergencia en políticas monetarias que venimos comentando desde hace tiempo. Yo creo que este año se va a intensificar. Bueno, una cosa que sí que sabemos y que sí que tenemos certidumbre es que las políticas proteccionistas no funcionan. O sea, es algo que nos dice la historia. Incluso en los años 70, cuando el señor Trump era joven, la señora Theresa May eran jóvenes y la economía era muy diferente, ya en ese tiempo no funcionaba. Las políticas proteccionistas solo exclusivamente benefician a los estados, que tienen grandes deudas, generan inflación y demás. O sea que un poco, yo creo que sí que eso sí que lo sabemos, la historia nos dice que las políticas proteccionistas no funcionan. Lo que hemos visto por ahora es un poco la dirección proteccionista de Estados Unidos y de la agenda Trump. Por ahora lo que hemos visto está bastante descontado. O sea, lo que hemos visto ha sido que Estados Unidos sale del acuerdo de libre comercio TTP con Asia, un acuerdo que estaba bastante muerto. Los dos candidatos, tanto Trump como la secretaria de Estado Hillary Clinton, estaban en contra de este acuerdo, o sea que básicamente eso estaba bastante descontado. El tema de NAFTA, también los dos candidatos estaban en contra de las actuales condiciones de NAFTA. NAFTA es un acuerdo de libre comercio que se firmó en el 93, de hecho por el marido de la señora Clinton, y que básicamente los dos en campaña electoral habían dicho que querían renegociarlo. O sea que por ahora, básicamente, pues todo lo que está haciendo el señor Trump, además del ruido, Trump vende periódicos, nos divierte un poco a todos, pero por ahora lo que estamos viendo era algo bastante predecible y bastante para ambos candidatos. A ver, de hecho, y hablando del tema del Brexit, últimamente, a lo mejor yo lo entiendo, las cosas las entiendo mal, pero todo el mundo está hablando del hard Brexit o del Brexit duro. Yo sigo sin pensar y sin ver que va a ser un Brexit duro. Es decir, yo entiendo que Theresa May tiene que negociar con el resto de países, con Bruselas, vaya, y lo que no va a empezar es la negociación con un Brexit suave. Ella tiene que ir al máximo con un Brexit duro porque se tiene que poner en la mesa para conseguir lo máximo. Luego, a partir de ahí, yo creo que va a tener que ir reduciendo sus aspiraciones. Y, de hecho, a pesar de que es un Brexit duro en el sentido, y eso sí que entiendo que la lectura sea esa, porque dice que no tiene un interés especial en el mercado común europeo y que va a buscar acuerdos bilaterales, sobre todo con sus excolonias de la época imperial, cosa normal que ya esperábamos, pero al mismo tiempo también genera algún tipo de concesiones, por ejemplo, con el sector de automoción alemán, para que siga teniendo acceso para vender sus coches en Reino Unido, a cambio también de que tenga acceso. Es decir, hay unos matices muy importantes que iremos viendo, pero yo no tengo claro realmente que sea este hard Brexit como estamos comentando. Y hablando ya de la libra, que es lo que comentabas, yo la libra creo que históricamente ha sido una moneda refugio, una moneda fuerte, junto al franco suizo, al dólar, son monedas a las monedas nórdicas, a las diferentes coronas, o al franco suizo que ya he comentado. Y la libra la tenemos ahora con un descuento espectacular, es decir, las bajadas han sido muy importantes y se entienden por todo el tema del Brexit, pero yo creo que a corto plazo sí que es cierto que en función de cómo vaya la negociación, que puede durar hasta 2 años o se puede extender más de 2 años, la negociación de salida de la Unión Europea, la libra, pues sobre todo en el corto plazo, quizá en este primer semestre, para ver cómo empiezan las negociaciones, puede tener una cierta volatilidad, incluso alguna caída adicional, pero para mí, a medio y largo plazo, los precios que nos ofrece la libra y los activos financieros denominados en libras nos dan una oportunidad para comprar si somos un cliente patrimonialista a medio y largo plazo contra el euro. Los países nórdicos, que serían Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, parece que son muy lejanos seguramente de España, pero seguramente están muy vinculados al crecimiento europeo. De hecho, para inversores en los últimos años que han invertido en los países nórdicos, pero principalmente en acciones medios pequeños, los small and mid caps,
y han visto el beneficio del crecimiento doméstico, porque los países nórdicos no han tenido el clásico crisis que hemos visto a nivel global en los últimos años, porque han tenido un crecimiento bastante bueno. Si me permites añadir, solo para tener una idea de todo lo que ha comentado Carlo, de estos 4 países que he comentado, 3 de ellos tienen AAA. El rating es AAA de 3 de ellos y solo Finlandia, que es el más justito, es AA+, que es el rating de Apple. Es decir, eso te da una idea de la salud de las cuentas públicas. 2 de estos países tienen superávit presupuestario y los otros 2 déficit muy bajos. Por lo cual yo creo también que el bloque nórdico es un bloque muy interesante y también de algún modo para descorrelacionarlos del resto de problemas en Europa. Mirando un poco la renta fija hoy en día, los tires más interesantes, en mi opinión, de cara a largo plazo, siempre hablando a largo plazo, serían los países emergentes. Es el único segmento en clase activo de renta fija de todo que nos ofrece hoy en día una compensación por riesgo. Yo creo que hemos visto un recorrido de bonos de alta calidad, de bonos gubernamentales el año pasado bastante fuerte. Repetirlo será muy difícil, yo creo. Y bueno, si tengo que elegir dentro de lo que es el renta fija alto rendimiento europeo, americano o emergentes, preferiría emergentes porque la duración ahí de todas formas es el mismo riesgo casi, un poco más en los emergentes. Entonces yo apostaría, si tuviese una cartera bien diversificada, más por los emergentes, y yo prefiero siempre, para quitar un poco lo que es riesgo de divisa, ir con el dólar. Entonces son fondos que llamamos hard currency. Nosotros aquí, desde SLM, seguimos pensando que para un cliente moderado, conservador, patrimonialista, la renta fija debe seguir teniendo más peso que la renta variable. No vemos aún, aunque tenemos una visión moderadamente positiva, no vemos aún este giro al riesgo y sigue ciertamente seguir dando los rendimientos que ha dado la renta fija durante el 2016, por ejemplo. Pensemos que el tipo de activo, si comparamos renta variable de alta calidad, renta variable emergente, renta fija, high yield, investment grade, el tipo de activo que mejor ha funcionado en 2016 han sido los bonos high yield. Entonces, quizás será difícil continuar con esos rendimientos tan interesantes, pero seguimos pensando que, huyendo, eso sí, de los bonos soberanos pensamos que están bastante en precio, tanto en Europa como en Estados Unidos. En la renta fija corporativa sí que sigue habiendo valor, y si entráramos más en Estados Unidos, en bonos con cupón fijo, iríamos más al high yield americano, y si entramos en Europa, quizá ahí sí que el rendimiento no es mucho mayor, pero estamos más cómodos con los bonos investment grade, porque además ahí no vemos subidas de tipos a corto plazo. En el mundo emergente, como decía Carlo, mejor creemos entrar con moneda hard currency, con moneda fuerte. Y luego esos bonos que quizá no son tan comunes o tan conocidos, pero los bonos, por ejemplo, que van linkados a la inflación, como os decía antes, está habiendo un repunte de inflaciones, pueden ser interesantes. O los bonos flotantes, los bonos que van linkados, sobre todo en Estados Unidos, sería esta apuesta, los bonos flotantes que van linkados al incremento de los tipos de interés. Esa sería la visión de la renta fija. Bueno, nosotros realmente no somos gestora como Nordea y Capital Group. Nosotros desde SLM somos un agente de Ambank, pero sí que es cierto que en Ambank hay algunas SICAPs en las que estamos muy involucrados, y una de ellas es la que os voy a presentar ahora, que va en la línea de lo que hemos comentado hasta ahora. Es una SICAP que se llama SLM Iceberg. Esta SICAP va en la línea de darle peso, es un mixto flexible, le da peso sobre todo a la renta fija. Actualmente está en un 70% en renta fija, un 25% en renta variable y el resto en liquidez. Y está actualmente bastante cargada o posicionada en el dólar, ¿no? Por lo que os he explicado y por nuestra visión sobre el dólar. Alrededor de un 39% es dólar, algo de libra, pensando más a medio plazo, que es alrededor de un 5%, y el resto en euros. Entonces, esta SICAP, sobre todo desde marzo, que es cuando nos hemos involucrado más en la gestión, desde el equipo de SLM, pues los resultados han sido muy interesantes. Estamos hablando que a 6 meses ha dado un 6,70 y posicionada sobre todo en renta fija, que es lo que os comentaba antes, a un año un 8,45. Y para mí aquí lo destacable es que la volatilidad, conseguir eso
exponiéndote mucho a la renta variable, pues es menos destacable. Pero fijaros que en la volatilidad, desde la volatilidad a un año, que era del 8,92, la hemos ido bajando hasta llegar a la volatilidad a un mes que está alrededor del 4%. Esto es una cosa que es un poco así marketingiana, pero la verdad es que tiene una historia bastante divertida. Si alguien hubiese invertido $10.000 en este fondo cuando lo lanzamos en el 33, perdona, bueno, primero estaría muerto porque tendría no sé cuántos años, pero los nietos serían ricos, básicamente. Tendría $115 millones versus 47 si hubiesen invertido en un ETF o en el mercado. O sea, la diferencia entre 50 y 115, eso es el valor de la gestión activa. Lógicamente en 70 años, pero a 40, 20 años, ese valor es bastante grande. Hicimos una gracia, básicamente, en su día. Periodistas en Estados Unidos dijeron que si la herencia que tuvo Donald Trump en su día de su padre la hubiese invertido en un fondo de capital, en este fondo, sería más rico de lo que es ahora. Yo tengo una pregunta porque estamos hablando mucho de Estados Unidos y me acuerdo que hace un año me hablaban de unos fondos que invertían mucho en México, ¿no? Entonces, con la llegada de Trump, con el tema del muro, la devaluación del peso, las amenazas que tiene México, ¿pensáis que sería un buen momento este año de entrar allí y esperar un poquito? ¿O cuál es vuestra opinión? Mientras subían el ascensor, a las 6 veían el móvil que el presidente Peña Nieto ha cancelado el viaje a Estados Unidos. O sea que sí que va a tener bastante volatilidad en México. Un poco el consejo que os daba Robert yo creo que es muy bueno. Primero, el tema esto de fondos sectoriales y demás, pues la verdad es que es bastante atractivo. Y qué tal el tema de healthcare, el tema de infraestructura y demás. Pero generalmente es un poco como una lotería, la verdad es que es bastante. Generalmente cuando se pone de moda un sector ya todo está en el precio, cuando os llega a vosotros ya prácticamente un poco el recorrido está bastante limitado. Entonces, muy buen consejo el invertir en fondos multisector y que dejar a los gestores un poco que hagan su trabajo básicamente. Hola, mi pregunta es sobre la renta fija. Se habla de burbuja de renta fija y no ese riesgo, pues no sé, comentad algo, no sé si lo veis más en Estados Unidos, aquí, pues los tipos no tienen mucha margen de bajada y de hecho están subiendo en Estados Unidos, ¿no? Estaba esperando, era raro que no hubiera la pregunta de la burbuja de la renta fija, porque lo vamos leyendo en muchos periódicos. A ver, ciertamente en los mercados cuando hay un banco central, como ha sucedido en la mayoría de economías en los últimos años, bombeando liquidez y comprando bonos, es un elemento extraño que antiguamente pues era un tema más, digamos, excepcional y ahora se está convirtiendo en la norma. Es decir, imaginaros que Estados Unidos ha estado 6-7 años bombeando dinero. Reino Unido, después de la crisis de Lehman Brothers, empezó a bombear dinero y aún está bombeando dinero. Tenemos al Banco Central Europeo con toda la crítica de Alemania, tenemos a Japón, tenemos a muchas economías. Eso, obviamente, tiene el riesgo de crear esa burbuja. Me parece que era Bill Gross que hablaba de la supernova, ¿no? Del tema de la renta fija. Yo aquí pongo siempre un ejemplo que me parece muy, muy ilustrativo, porque se suele decir, esta burbuja se crea con los bancos centrales, cuando el Banco Central deja de bombear ese dinero, viene la explosión de la burbuja y las caídas espectaculares en precio en renta fija. Un poquito esa es la línea, no sé si por ahí va tu pregunta, pero eso es muy habitual. Entonces yo pongo como ejemplo lo que ha pasado en Estados Unidos. Estados Unidos ha estado bombeando dinero con la QE, con la política monetaria expansiva, y hace aproximadamente 2 años deja de bombear dinero. Claro, pensábamos que a partir de ese momento pues, la deuda corporativa, la deuda soberana caería de manera estrepitosa y no ha sido así. ¿Por qué no ha sido así? Esa es la lectura que yo le doy, el análisis que yo le doy. Porque cuando la FED ha decidido sacar esa expansión monetaria, ese dinero, es porque ha considerado que la actividad económica americana está en un nivel bastante interesante, bastante saludable, de manera que ese dinero público, o si lo queremos llamar público porque viene del Banco Central, queda sustituido por dinero de inversión privada, de las empresas, de los fondos de inversión, de los fondos soberanos, del mundo inversor. Entonces, el ejemplo ese es muy claro. El high yield americano, por ejemplo, ha funcionado muy bien. Y ha entrado ese dinero que no es del Banco Central, sino del mundo inversor. Y en Europa, yo creo que Mario Draghi, que me parece que es un tipo bastante inteligente, no será tan tonto de
cortar la QE de manera, digamos, anticipada. Por eso yo digo que por mucho que le digan no, va a poner el freno, va a ir poniendo el freno, va a eliminarla, yo por el momento veo a un QE. Es decir, para todo el 2017 la veo clarísimamente y ya veremos si también para parte del 2018. Entonces no creo que él se atreva a reducir los estímulos monetarios si no ve que realmente puede ser eso sustituido por el sector privado, porque hay mayor actividad, hay mayor margen, hay mayor renta disponible y hay mayor posibilidad de seguir comprando esos bonos. Por lo cual, mi opinión es de que esa burbuja se habla mucho, pero no creo que vaya a estallar. Pues muchísimas gracias por la asistencia, por la oportunidad de entender algo mejor lo que puede pasar a lo largo de 2017 y a los ponentes. Gracias. Gracias.